80 y fueron estudiados desde muy diversas perspectivas. Entonces, lo que yo hice en este trabajo y voy a tratar de mostrar en esta presentación es cómo se puede unificar o cómo se pueden mezclar las diferentes perspectivas para lograr mejores resultados. Bueno, entonces acá aparecen los objetivos de la presentación. El primero, obviamente, va a ser introducir a los grafos realmente cordales, que son caracterizarlos, establecer sus principales rasgos y relacionarlo con otras clases de grafos. Bueno, entonces, para eso el orden que vamos a seguir es el siguiente. Primero vamos a decir todas las definiciones que necesitemos para poder empezar, nociones básicas de la teoría de grafos, introducción a los grafos cordales y otros tipos de clásicos de grafos que son aquellos que nos van a servir después. Y bueno, definir los grafos realmente cordales y establecer cuáles son sus características más importantes. Y bueno, una de las partes principales de esta teoría va a ser la de los árboles compatibles, que van a representar una herramienta muy importante para poder demostrar ciertas propiedades de los grafos realmente cordales. Bueno, después vamos a hablar de clases afines, todas aquellas clases que están relacionadas y que surgen naturalmente cuando uno trata de responder ciertas preguntas sobre los grafos realmente cordales. Y bueno, y después, al final, le voy a dedicar un par de minutos a hablar de cómo esta teoría puede generalizarse un poco más. Y bueno, entonces vamos a hablar de los grafos UV, DB, RDB y sus duales. Bueno, como dije, vamos a empezar con definiciones de grafos y bueno, obviamente vamos a empezar con qué es un grafo. Un grafo simple es un par de E, donde B es un conjunto cuyos elementos se llaman vértices. Y E es un conjunto cuyos elementos se llaman aristas, que básicamente son pares de vértices. Bueno, vamos a decir que dos vértices son adyacentes cuando están en una misma arista. Y bueno, vamos a decir que un subgrafo G de otro grafo es otro grafo cuyo conjunto de vértices y de aristas está contenido en el primero. Bueno, a continuación les quiero dar una idea de cómo se puede visualizar un grafo. Generalmente a los grafos se les suele asignar un dibujo donde los puntos representan a los vértices y las líneas representan a las aristas, es decir, una línea que une a dos vértices significa que esos dos vértices están en una misma arista. Acá lo que marqué fue un subgrafo en verde. Vemos que, bueno, agarré algunos de los vértices que había en ese grafo y bueno, y también seleccioné algunas de las aristas. Pero también se puede notar que de todos esos vértices que uno tomó, hay algunas líneas entre ellos que no están marcadas en ese subgrafo. Bueno, otra cosa que se puede hacer es elegir una cierta cantidad de vértices de ese grafo, tomar todas las aristas que hay en el grafo original que están formadas por ellos. Y así lo que se obtiene es un subgrafo inducido. Por ejemplo, con esa misma cantidad de vértices, el subgrafo inducido luciría de la siguiente manera. Donde ahí agregué las aristas que faltaban entre esos vértices. Bueno, ahora vamos a definir un recorrido de un grafo. Un recorrido de un grafo es una sucesión de vértices de 0, de 1 hasta BK, tal que vértices consecutivos son adyacentes. Y bueno, ese número K es la longitud del recorrido. Hay clases especiales de recorridos que son con las cuales uno más trabaja, que son los caminos, que son aquellos recorridos en los cuales no se repiten vértices, y los ciclos en el cual la única repetición es que el primero y el último son los mismos. Entonces, gráficamente, la idea es la siguiente. Eso sería un ejemplo de un camino, ¿no? Habíamos dicho que un camino es una sucesión de vértices, pero, bueno, gráficamente se suelen marcar las aristas para que se pueda apreciar mejor el orden de esos vértices. Bueno, y este es un ejemplo de un ciclo, ¿no? Al ser el primero y el último vértice iguales, bueno, se obtiene como una especie de circuito cerrado.
Bueno, ahora vamos a decir que un completo de un grafo es un conjunto de vértices adyacentes de a pares, es decir, de ese conjunto uno toma cualquier par de vértices y resulta que son adyacentes. Vamos a llamar clique a un completo que es maximal, es decir, un completo al cual no le puedo agregar ningún otro vértice de manera que uno obtenga un completo más grande. Y bueno, vamos a llamar grafo clique de G a un grafo cuyos vértices van a ser los cliques de G y esos cliques van a ser adyacentes si poseen vértices en común. Bueno, este sería un ejemplo. En ese grafo tenemos 4 cliques, cada uno tiene 3 vértices. Ahí, bueno, aparecen numerados y si uno observa, ve que cualquiera sea los 2 cliques que uno tome, siempre tienen vértices en común. Entonces, cuando uno haga el grafo clique, bueno, al haber 4 cliques va a haber 4 vértices y bueno, van a estar todos relacionados entre sí, son todos adyacentes, para obtener un grafo clique con ese aspecto. Bueno, en especial, cuando resulta que en un grafo todos los vértices son adyacentes, se los llama grafo completo. Bueno, un grafo es conexo si, dado cualquiera el par que yo elija de vértices, hay un camino que los contiene, de manera que resultan unidos por ese camino. Esos caminos pueden ser varios, pueden tener diferentes longitudes, pero vamos a llamar distancia a la longitud del más corto de ellos. Entonces, si vamos a llamar a una componente conexa de un grafo, a un subgrafo de él, que es conexo y maximal. Por ejemplo, gráficamente cuando uno está ante un grafo conexo como ese, lo que se ve es que dado cualquier vértice, uno puede seguir las líneas para ir a cualquier otro. En cambio, por ejemplo, este grafo ya no es conexo porque no se puede ir de ningún vértice de la izquierda a un vértice de la derecha. Y bueno, es como que uno visualmente ve 2 piezas. Bueno, esas 2 piezas son las componentes conexas. Bueno, y después decimos que un árbol es un grafo conexo y sin ciclos y algunos ejemplos de árboles son los siguientes. Bueno, ya estamos en condiciones de hablar de los grafos cordales. Y bueno, si dijimos que vamos a hablar de grafos igualmente cordales, es obvio que los grafos cordales van a ser una pieza muy importante en esta discusión. Entonces, vamos a definir una cuerda de un ciclo como una arista cuyos extremos son 2 vértices no adyacentes del ciclo. Y vamos a decir que un grafo es cordal si no posee ciclos de longitud mayor o igual que 4 sin cuerdas. Por ejemplo, ahí tenemos un ciclo que no tiene cuerdas. Si agregamos esa arista, termina siendo una cuerda, une 2 vértices que no eran adyacentes antes en el ciclo. Y bueno, así como se ve, ese es un grafo cordal. Bueno, ahora vamos a definir lo que se llaman las vecindades. Dado un vértice B de G, vamos a llamar N de B al conjunto formado por B y sus vecinos, es decir, todos los vértices que sean adyacentes a B. Y más generalmente vamos a llamar NK de B o K vecindario al conjunto de vértices que están a una distancia menor o igual que K de L. Una vez que uno tiene esa notación, puede definir lo que es un vértice simplicial. Se dice que un vértice es simplicial si su vecindad induce un subgrafo completo, es decir, B y todos sus vecinos son adyacentes todos de a pares. Y bueno, vamos a llamar orden de eliminación perfecto de un grafo a un ordenamiento de sus vértices de B hasta B2, B1. Como se puede apreciar ahí, tal que BI es un vértice simplicial del grafo inducido por los vértices que van de B1 hasta B. Básicamente eso quiere decir que si uno toma el grafo va a poder encontrar un vértice simplicial. Si uno remueve a ese vértice del grafo, va a tratar de buscar un vértice simplicial y lo va a encontrar. Y repitiendo esa sucesión vamos a ir encontrando vértices simpliciales formándose esa sucesión. Bueno, en ese ejemplo hay varios vértices simpliciales. Yo los que marqué fueron a A y a G. Marqué las
sus vecindades y se puede ver que son grafos completos. Y bueno, el primer teorema que vamos a decir es que un grafo es cordal si y solo si posee un orden de eliminación perfecto. Bueno, ahora vamos a introducir una segunda caracterización de los grafos cordales que dice que es sobre la intersección de una familia de subárboles de un árbol. Ahí en la pantalla tienen la definición de lo que es un grafo de intersección de una familia de conjuntos. Y bueno, básicamente significa que si uno toma unos conjuntos, va a formar un grafo cuyos vértices son esos mismos conjuntos y dos de esos conjuntos van a ser adyacentes si la intersección entre ellos resulta ser no vacía. Bueno, y entonces tenemos que un grafo es cordal si solo si es el grafo de intersección de una familia de subárboles de un árbol. Un subárbol que es un subgrafo que es un árbol, simplemente. Entonces acá tenemos un ejemplo. El grafo de arriba es cordal y bueno, y ahí abajo tenemos una representación de subárboles de un árbol, de tal modo que si uno calcula el grafo de intersección de esos subárboles, resulta ser el grafo de arriba. Por ejemplo, C y D son adyacentes y si uno mira el dibujo, el subárbol que representa C y el que representa B comparten dos vértices. Y por ejemplo, C y G no son adyacentes y se ve claramente en la figura que sus subárboles nunca se encuentran. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es un grafo de intervalos. Un grafo de intervalos si es el grafo de intersección de una familia de intervalos cerrados de la recta real. Un ejemplo sería el siguiente. Tomo ese grafo y bueno, con esos intervalos logro obtener una representación. Por ejemplo, A es adyacente a B y se ve claramente que esos intervalos se superponen, los que nos representan. Otra clase importante es la de los grafos Helly. Se dice que un grafo es Helly si cuando uno toma algunos cliques de él y todos ellos, todo par de ellos tienen vértices en común, entonces la conclusión que uno puede obtener es que todos los cliques juntos comparten un vértice. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. El grafo de la izquierda es Helly porque cualquier clique que uno tome siempre tiene el vértice del centro. Y ese grafo que ya habíamos visto en el ejemplo no es Helly porque, como ya habíamos dicho, dos cliques cualesquiera comparten vértices, pero los cuatro puntos no los comparten. Bueno, y ahora vamos a empezar con los grafos dualmente cordales. En primer lugar, vamos a decir lo que es un máximo vecino. Dado un vértice B de G, vamos a decir que otro vértice W, que puede ser el mismo, es un máximo vecino si su dos vecindad, la dos vecindad de B, coincide con la vecindad de W. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, cualquier vértice a distancia menor o igual que 2 de B, o es W o es un vértice adyacente a W. Bueno, y vamos a llamar orden de vecindades máximas, muy similar a un orden de eliminación perfecto, como un orden de los vértices, tal que BI posee un máximo vecino en el subgrafo inducido por los vértices que van desde BI hasta BL. Y bueno, y a continuación les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, yo marqué a B1 y todos los vértices que aparecen coloreados están en las dos vecindades de B1. Y uno puede ver que la vecindad de B2 abarca a todos ellos. Entonces lo que decimos es que B1 tiene como máximo vecino a B2. Ahora, remuevo a B1 del grafo y trato de hacer algo similar. En este caso, calculé las dos vecindades de B7 y bueno, y coincide con la vecindad de B4. Entonces ahí vamos a decir que B4 es máximo vecino de B7. Bueno, podríamos seguir, son algunos pasos más, pero creo que la idea es esa, ¿no? Entonces más o menos se podría seguir de esa manera y ese orden en pantalla es un orden de vecindades máximas. Bueno, vamos a decir que un grafo es dualmente cordal si posee un orden de vecindades máximas.
Un primer ejemplo de un grafo que es dualmente cordal es todo aquel que posee un vértice universal, donde se llama vértice universal aquel que es adyacente a todos los demás. Y bueno, ¿por qué un grafo así es dualmente cordal? Porque bueno, puedo seleccionar cualquier vértice y sé que tiene como máximo vecino al que es universal. Un ejemplo de grafo que no es dualmente cordal es un ciclo de longitud mayor o igual que 4. Bueno, en ese caso aparece representado uno de longitud 5. La idea es que si uno calcula las dos vecindades de cualquier vértice, va a tener al menos 4 vértices. Y eso nunca va a poder ser igual a la vecindad de otro vértice, porque bueno, cualquier vecindad de un vértice tiene solamente a 3. Entonces no hay máximo vecino y no hay forma de comenzar con el orden, como en el ejemplo anterior. Bueno, como ya había anticipado al principio, hay muchas perspectivas desde las cuales se puede estudiar a los grafos dualmente cordales, y acá quise hacer alguna lista de algunas de ellas. Y bueno, a su vez, asociadas a ellas están los nombres de algunos de los autores. La primera es orden de vecindades máximas, que es lo que ya vimos. La segunda habla de árboles canónicos. La tercera se refiere a una generalización del concepto de grafos de intervalos propios, que eso que es algo que me olvidé de decir. Nosotros en el ejemplo que habíamos visto de un grafo de intervalos y su representación a través de intervalos, puede ser que en esos casos no haya ningún intervalo que contenga el otro. En ese caso se dice que el grafo es de intervalos propios. Y bueno, eso es lo que quiere decir intervalos propios. Y bueno, y después los grafos cordales, como la imagen por el operador clique de los grafos cordales. Bueno, eso, cada una de esas características las vamos a ir viendo de a poco. Entonces vamos a empezar con algunos teoremas que establecen las conexiones entre esos diferentes enfoques. El primer teorema dice que para un grafo conexo es equivalente que haya un orden de vecindades máximas, que exista un árbol generador, donde un árbol generador de un grafo G es un subgrafo de G que es árbol y que cuenta con todos los vértices de G. Bueno, esa condición que le vamos a pedir al árbol generador es que todo clique de G, que es un conjunto de vértices, induzca subárboles en T. Y bueno, y eso se puede ver que también es equivalente a condiciones similares, pero ahora en vez de hablar de cliques, vamos a hablar de K-vecindarios y de simplemente vecindarios. Y se puede ver que, bueno, que cualquiera de estos árboles que nosotros mencionamos en cada uno de los últimos 3 ítems cumplen las 3 últimas condiciones. Y bueno, el segundo teorema se refiere al operador clique. ¿A qué llamamos operador clique? Bueno, vamos a considerar la función cuyos dominios son grafos, tal que a cada grafo le asigna su grafo clique. Bueno, eso se lo llama operador clique. Bueno, y como toda función, uno puede considerar su imagen, y lo que vemos es que la imagen de la clase de los grafos cordales coincide con la de los dualmente cordales. Bueno, nosotros ya habíamos visto que el grafo de la izquierda era dualmente cordal porque tenía un vértice universal, pero ya que establecimos varias equivalencias, podemos ver que es dualmente cordal de alguna otra manera. Lo que tengo a la derecha es un árbol, y si uno mira a los cliques allá, se puede ver que inducen subárboles, que bueno, que los marco con esas líneas azules. Bueno, ahora volvamos a los grafos de intervalos propios, que bueno, acá aprovecho para observar que justamente esos intervalos en esa representación no hay ninguno que contenga el otro. Entonces ese grafo sí era de intervalos propios. Cuando uno tiene un grafo de intervalos propios, lo que se puede ver fácilmente es que los extremos izquierdos de esos intervalos nunca coinciden. Porque ¿qué pasaría si coincidieran? Tendríamos algo así. Bueno, al empezar en el mismo lugar, el que termine primero está contenido en el otro. Entonces, podemos ordenar los extremos
izquierdos de los intervalos, y eso en sí nos da un ordenamiento de los intervalos. ¿Y qué pasa con ese ordenamiento? Bueno, lo que ocurre es que si uno toma dos vértices y hay alguno que esté en el medio de ellos con respecto a ese orden, va a ocurrir, como se ve en ese caso, que el que está en el medio es adyacente a los otros dos. Un ejemplo sería el siguiente. B es adyacente a E, porque los intervalos se superponen y bueno, eso se refleja en el dibujo del gráfico. B es adyacente a C, mejor dicho. Y E está en medio de ellos, justamente considerando sus extremos izquierdos. Y bueno, también se puede ver que B es adyacente a E y que C es adyacente a E. Teniendo esa idea en mente, lo que vamos a hacer es definir un orden compatible. Vamos a decir que un orden total y un grafo G son compatibles si dado cualquier conjunto de tres vértices con X menor que Y menor que Z, si X es adyacente a Z, entonces ocurre que Y, el que está en el medio, es adyacente a los otros dos también. Entonces, con esa definición, lo que uno puede llegar a demostrar es que un grafo es de intervalos propios si, solo si, es compatible con un orden total. Lo que vamos a tratar de hacer es ver cómo se relaciona esto con los grafos dualmente cordales. Lo que vamos a hacer es elegir un árbol tal que todo clique induzca un subárbol, que sabemos que eso podemos encontrarlo dadas las caracterizaciones que establecimos con anterioridad, y vamos a elegir dos vértices. Entonces, nosotros sabemos que si dos vértices son adyacentes, se puede ver que hay un clique que los contiene. Ahora, ese clique que los contiene tiene que inducir un subárbol. Y bueno, si induces un subárbol, ese subárbol tendría que contener a estos otros vértices que están en el camino entre U y B. Entonces lo que tenemos es que dos extremos, U y B, los otros dos que quedaron como en el medio, y nuevamente podemos decir algo muy similar a lo de los grafos de intervalos propios, que los del medio también son adyacentes a los extremos. Y bueno, ¿a qué nos conduce eso? A las siguientes definiciones. Dado dos vértices UV y un árbol, vamos a llamar T de V al camino en ese árbol entre U y B, y vamos a decir que un árbol generador de G es compatible con G. Bueno, más o menos la idea que vimos en el dibujo. Si B y W son adyacentes y Z es un vértice que quedó entre ellos, es decir, el T de BW, entonces ocurre también que B es adyacente a Z y Z es adyacente a W. Entonces, el primer teorema nos va a decir que dado un grafo conexo, G es dualmente cordal, si, solo si existe un árbol compatible con G. Y el segundo teorema nos va a decir que un grafo es dualmente cordal, si, solo si existe un árbol generador, tal que si uno considera un conjunto de vértices en ese árbol, el grafo que induce es de intervalos propios y el orden de los vértices del camino forma un orden compatible. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas propiedades de las distancias que uno puede demostrar gracias a los árboles compatibles. Lo que vamos a hacer es, dado un grafo dualmente cordal, elegir un árbol T que sea compatible con él. Vamos a tomar dos vértices, U y B, y bueno, también T de V. Y vamos a calcular el subgrafo inducido por esos vértices. En un principio es muy probable que ese subgrafo sea más pequeño, entonces caminos que antes estaban en el grafo original van a desaparecer de ese subgrafo, y entonces para llegar de un vértice al otro quizás nos tome más tiempo, el camino sea más largo. Bueno, lo que nosotros tenemos asegurado es que para grafos dualmente cordales la distancia sigue siendo la misma. Y bueno, voy a tratar de explicar más o menos la idea de la demostración con una figura. No voy a considerar todo el grafo, sino simplemente voy a trabajar con ese árbol que se supone que es compatible con el grafo, y voy a elegir un camino que empieza con U
y B llamando a sus vértices W1, W2, W3 hasta W6, marcados con rojo. Bueno, a esos vértices les voy a asignar vértices que están marcados en azul y que están localizados en el camino, en ese árbol de U a B. ¿Y cuál va a ser la regla que uno aplique? Bueno, vamos a asignar el vértice más cercano de T de V a ellos. Por ejemplo, si uno elige W2, llega a T de V justo en ese vértice. Bueno, esa es más o menos la idea. ¿Y cuáles son los escenarios posibles cuando uno asigna esos vértices? Bueno, un caso sería de W2 y W3, que resultan ser iguales, y para otros vértices que son consecutivos, como W3 y W4, pasa que a veces esos vértices asignados no son lo mismo. Pero sin embargo, lo que podemos decir es que si uno recorre el camino que va de W3 a W4, X3 y X4, sus vértices asignados están en el camino S. Y bueno, usando el hecho de que el árbol es compatible, lo que se puede establecer es que X3 y X4 son adyacentes. Es decir, tenemos vértices que coinciden o son adyacentes. Es decir, que pegándolos y quitando los que estén repetidos, podemos formar un camino cuya longitud de seguro no va a ser mayor que la del camino que teníamos originalmente. Eso nos está indicando que la distancia sigue siendo la misma, porque seguimos disponiendo de caminos cortos. Una segunda propiedad nos dice que si un grafo conexo es igualmente cordal si solo si existe un árbol generador tal que si uno toma dos vértices X e Y y un vértice Z, T de X e Y, entonces lo que ocurre es que la distancia de X a Z es menor o igual que la distancia de X a Y. Por ejemplo, en esta figura tenemos unos vértices X, Y, Z localizados cumpliendo la primera condición. Y básicamente esta propiedad lo que nos está indicando es que, bueno, nuestra impresión mirando simplemente al árbol es que X está más cerca de Z que de Y. Bueno, lo que nos dice la propiedad es que eso resulta ser cierto en todo el grafo, cuando no uno solamente considera el árbol S, sino cualquiera de las otras aristas. Entonces la idea va a ser la siguiente. Vamos a eliminar una de las aristas para que la explicación sea más clara, y entonces eso nos deja dos regiones en el grafo. Pero si yo quiero ir con un camino de X y de Y, entonces si empiezo en una de esas regiones y termino en la otra, en algún momento tengo que pegar el salto. Bueno, y entonces veamos lo que ocurre cuando en ese camino de X a Y uno va de una región a la otra. Supongamos que el salto se produce entre esos dos vértices. Entonces, esos vértices serán adyacentes, y si uno usa la condición de que el árbol S que está representado ahí es compatible y que Z quedó en el camino entre ellos dos, se ve entonces que en particular este vértice es adyacente a este. Ahora, este vértice era parte del camino que iba ahí, pero yo estando acá ya puedo llegar a Z. Eso quiere decir que puedo llegar desde X a Z o al mismo tiempo o antes que ahí. Bueno, esa es una parte del teorema. Como es un sí solo sí, podríamos demostrar la recíproca, que es mucho más fácil que la otra. Volvemos a la situación original y ahora vamos a suponer que se producen esas desigualdades con respecto a la distancia. Vamos a tomar dos vértices adyacentes X e Y un vértice en T de X, Y. Que sean adyacentes significa que la distancia entre X e Y es 1. Ahora, si uno usa esas desigualdades, la distancia entre X y Z tiene que ser menor o igual que 1. La única alternativa que nos queda es que sea 1. O sea, tenemos adyacencia. Es decir, la distancia siempre es 1 cuando son adyacentes. Y bueno, entonces, eso que nos dice que este árbol generador del grafo G, que no aparece dibujado, satisface que es compatible. Y bueno,
Con esta propiedad, por ejemplo, se pudo demostrar en el trabajo que vale otro hecho que vale para los cordales y que acá vamos a generalizar para los igualmente cordales. Esta propiedad nos dice que si A es un conjunto completo y todos sus vértices están a la misma distancia de un vértice W, entonces va a existir otro vértice B que es adyacente a todos los de A. ¿Cómo se demuestra eso? Bueno, nuevamente lo que vamos a hacer es partir al grafo en dos zonas. En primer lugar, vamos a suponer que la propiedad no es cierta, que no existe otro vértice B que sea adyacente a todos los de A. Eso quiere decir entonces que A es un flicker. Si tomamos un árbol compatible con el grafo, supongamos que es ese, entonces sabemos que va a inducir un flicker. Y bueno, eliminé esa arista que está dorada y entonces nuevamente nos quedan dos regiones en el grafo. Lo que vamos a hacer es considerar un camino entre X y W en el grafo, donde X es cualquier vértice que yo elija de A. Bueno, vamos a hacer el camino de X a W y vamos a ver cuál es el vértice que sigue a X en ese camino. Ese vértice no va a poder estar en la región superior, porque si uno recuerda la propiedad anterior, esos vértices no van a estar más cerca de W que X. Entonces estamos obligados a que el vértice que sigue a X en ese camino esté en la región de abajo. Supongamos que es ese vértice violeta. Bueno, en ese caso podemos usar que el árbol es compatible y como X es adyacente a ese vértice y ese vértice B que yo marqué quedó en ese camino, entonces X es adyacente a B. Ahora, ese argumento yo lo pude haber usado no solo para ese vértice, sino para cualquiera de esos otros marcados con rojo. Entonces, lo que concluyo es que de todos modos, todos los vértices de A son adyacentes a ese vértice de B, y eso es un absurdo. Bueno, ahora vamos a ver algunas conexiones más con el operador clique. El primer teorema nos va a decir que un grafo es dualmente cordal si y solo si él es Helly y su grafo clique es cordal. No es una propiedad muy fácil de demostrar, pero, por ejemplo, la idea para ver que si un grafo es dualmente cordal, cada eje es cordal, es considerando un árbol compatible. En un árbol compatible, todos los cliques son subárboles, entonces se puede ver al grafo clique, que es el grafo de intersección de los cliques, como un grafo de intersección de subárboles de un árbol. Y sabemos que un grafo así es cordal. El segundo teorema nos dice que la imagen por el operador clique de los grafos Helly es Helly también. Entonces, si uno junta esos dos teoremas, ¿qué tenemos? Si un grafo es dualmente cordal, como lo dice la condición, su grafo clique es cordal. Ahora, un grafo dualmente cordal es Helly. El segundo teorema nos dice que entonces su imagen por el operador clique es Helly también. Entonces, la imagen por el operador clique de un grafo dualmente cordal es tanto Helly como cordal, y de hecho se da la igualdad entre las dos cosas. Uno hace la imagen y da todos los grafos cordales y Helly a la vez. Bueno, ahora vamos a comparar un poco los grafos cordales con los igualmente cordales. Entonces, lo que vamos a recordar es que, bueno, un ciclo de longitud mayor o igual que 4 no es un grafo cordal si no tiene cuadros. Lo que podemos hacer para volver a un grafo así igualmente cordal es agregarle un vértice universal. Entonces, lo que se obtiene son grafos así que suelen ser llamados ruedas por la forma que tienen a representarlos gráficamente. Bueno, estos grafos siguen manteniéndose no cordales, pero bueno, al tener vértices universales son igualmente cordales. Y lo que uno puede ver es que de hecho un grafo dualmente cordal es cordal justamente si no posee ninguna de esas ruedas. Es decir, es una condición necesaria y suficiente para que un grafo dualmente cordal sea cordal. Bueno, ahora veamos que hay una propiedad similar a la inversa, es decir, ¿qué tiene que pasar para que un grafo cordal pueda ser dualmente cordal?
En este caso no vamos a disponer de una condición necesaria y suficiente, pero sí de una condición necesaria. Vamos a definir a los soles como grafos que tienen en el centro un completo y que a su vez se agrega alrededor otros vértices que son adyacentes a dos vértices del completo. Por ejemplo, este sería un 3 sol, porque bueno, partimos de este completo de 3 vértices, agregamos 3 más, todos adyacentes a dos vértices. El otro sería un 4 sol, partimos de un completo de 4 vértices y también se agregaron 4 más adyacentes a dos de ese completo. Bueno, lo que nos dice el teorema es que todo grafo cordal, si n soles, como grafo inducido, es dualmente cordal. Ahora, volviendo a los soles, nosotros sabemos por los ejemplos que vimos es que ese grafo no era Heli. Ahora nosotros vimos que los grafos dualmente cordales son Heli, entonces ese no es un grafo dualmente cordal. Ahora, cuando consideramos ese otro, vamos a considerar los siguientes cliques, los triángulos esos, los 4 triángulos en las puntas. Cuando uno calcula el grafo clique de ese sol, ellos van a inducir un ciclo porque justamente comparten vértices. Y a su vez se puede ver que esos ciclos no tienen cuerdas. Entonces, para ese sol, K de G no es cordal. Otra condición que es necesaria para que un grafo sea dualmente cordal. Bueno, pero aún así, de todos modos, como dijimos que la condición no es suficiente, podemos tener de todos modos grafos que son dualmente cordales y que sin embargo tienen a soles como subgrafos inducidos. ¿Por qué? Por ejemplo, podemos agregar un vértice universal y ya solucionamos el problema. Siempre que tenemos un vértice universal, logramos un grafo dualmente cordal. Y bueno, y eso a su vez lo podemos aprovechar para afirmar que no todo subgrafo inducido de un grafo dualmente cordal es dualmente cordal. Entonces vamos a preguntarnos qué le tenemos que exigir a un grafo dualmente cordal para que todo subgrafo inducido suyo sea dualmente cordal. Bueno, como los ciclos de longitud mayor o igual que 4 no son dualmente cordales, obviamente no van a poder estar. Recién acabamos de ver que los soles no son dualmente cordales, así que tampoco van a poder ser subgrafos inducidos. Y entonces, de hecho, tenemos el siguiente teorema que nos dice que un grafo es tal que todos sus grafos inducidos son dualmente cordales si, solo si, no hay ciclos, es decir, que el grafo sea cordales y no hay soles como subgrafos inducidos. Bueno, entonces esos grafos, tal que todo su grafo inducido es dualmente cordal, son cordales, pero vamos a ver ahora que son mucho más que eso. Entonces, vamos a llamar cuerda fuerte a una cuerda cuyos extremos son vértices a distancia impar en el ciclo. Por ejemplo, si nosotros tenemos a ese ciclo marcado en negro, esa línea verde es una cuerda fuerte porque justamente a los dos vértices que están uniendo están a distancia 3 en el ciclo. Entonces vamos a decir que un grafo es fuertemente cordal si es cordal y todo ciclo de longitud mayor o igual que 6 posee una cuerda fuerte. Y entonces lo que tenemos es que un grafo es dualmente cordal y todos sus subgrafos son dualmente cordales, subgrafos inducidos, si solo si es fuertemente cordal. Bueno, en un sentido de la demostración vemos que un grafo fuertemente cordal no puede tener soles como grafos inducidos. Ahí tomé un sol, marqué ciertas aristas y con ellas formé un ciclo de longitud 8, en este caso particular, pero siempre puede ser mayor o igual que 6, y vemos que todas las cuerdas que hay de ese ciclo son entre vértices de distancia par, entonces cuerdas fuertes no hay. Eso establece la demostración en un sentido. Y para la otra, la idea es la siguiente: podemos tomar un ciclo y si vale que todo su grafo inducido es dualmente cordal, los vértices de ese ciclo van a inducir un grafo dualmente cordal. Ahora, todo grafo dualmente cordal tiene un vértice
con un máximo vecino. Supongamos que el vértice con máximo vecino es ese, y para cubrir alguno de los casos, supongamos que ese es el máximo vecino. Entonces, lo que vamos a agarrar es este otro vértice que está en las dos vecindades de B, y entonces por definición del máximo vecino, el máximo vecino va a ser adyacente a él. ¿Qué formamos así? Una cuerda entre vértices a distancia 3 en el ciclo, la cuerda fuerte que estábamos buscando. Bueno, obviamente ese no es el único caso, pero todos los casos se resuelven de manera similar de acuerdo a cuál sea la posición del máximo vecino. Bueno, ahora vamos a hablar de grafos doblemente cordales, que, bueno, en parte responde a la pregunta de qué ocurre cuando un grafo es cordal y dualmente cordal. Si un grafo es cordal, sabemos que posee un orden de eliminación perfecto. Y si es dualmente cordal, posee un orden de máximas vecindades. No necesariamente estos dos órdenes tendrían que coincidir, pero cuando coinciden, ese orden se llama doblemente simplicial. Entonces, lo que nosotros podemos establecer es que es equivalente que un grafo sea cordal y dualmente cordal, y que G posea un orden doblemente perfecto. Y entonces a un grafo que posee esas características, justamente esos son los doblemente cordales. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las potencias de un grafo. Dado un grafo G, podemos armar su potencia Gn con los mismos vértices, y estos van a ser adyacentes y están a distancias menor o igual que n en G. Acá, bueno, voy a dar un ejemplo de un cuadrado, elijo ese grafo, y su cuadrado va a tener como adyacentes a todos los vértices que estén en distancia menor o igual que 2. Por ejemplo, A está a distancia 2 de C, entonces cuando calculemos el cuadrado se ve que aparece la arista C y muchas otras más. Bueno, lo que podemos establecer también es que si un grafo es igualmente cordal, su cuadrado pasa al cordal. Una idea de esto es lo siguiente. Vamos a tomar un vértice B con máximo vecino W. Vamos a tomar dos vértices en su dos vecindad. Sabemos que los vértices en la dos vecindad están en la vecindad de W, por lo que ocurre algo así. Son adyacentes a W. Y entonces ahí se puede afirmar que la distancia es menor o igual que 2. Y entonces todo vértice a distancia menor o igual que 2 de B está a distancia menor o igual que 2 entre ellos. Eso es justamente ser un vértice simplicial del cuadrado de G, por lo que uno va a poder obtener un orden de eliminación perfecto. Bueno, y otra propiedad que es bastante fuerte es que toda potencia de un grafo dualmente cordal es dualmente cordal también. Ahora vamos a hablar un poco de las potencias de los grafos cordales. Lo que vamos a ver es que no toda potencia de un grafo cordal es cordal. Vamos a tomar como ejemplo al de un 4 sol y vamos a tomar los vértices de las puntas. Cada uno de ellos pueden formar un ciclo. Por ejemplo, S está a distancia menor o igual que 2 de S, que a su vez está a distancia menor o igual que 2 de S. Entonces vamos a obtener un ciclo en el cuadrado, que sin embargo no va a tener una cuerda. ¿Y qué habíamos dicho de este grafo? Habíamos dicho de este grafo que su grafo clique no era cordal. Y de hecho es una equivalencia que si un grafo es cordal, su cuadrado también lo será si solo si su grafo clique es cordal. Ahora, lo que sí podemos saber cuando un grafo es cordal es que todas sus potencias impares también lo van a hacer. Y si su cuadrado es cordal, van a ser todas las potencias pares cordales. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno tiene simplemente que G y su cuadrado son cordales, entonces todas las potencias van a ser cordales, tanto las pares como las impares. Eso y otros hechos nos permiten obtener el siguiente teorema, que es equivalente que G y todas sus potencias sean cordales, y como dije recién, que G y G cuadrado sean cordales, y que exista un orden de eliminación perfecto que sirve tanto para G como para G cuadrado. Bueno, los grafos que cumplen con esta condición, bueno, simplemente se los suele llamar de potencias cordales.
En realidad en inglés se lo llaman power chordal y bueno, no hay una mejor traducción para el español. Bueno, y acá, como un repaso de lo que vimos hasta ahora, aparecen algunas de las clases de grafos mencionadas y algunas subrelaciones. Básicamente quise poner algunos ejemplos de grafos que estén en alguna clase, pero que a su vez no estén en otra. Y entonces, como podrán apreciar, muchos de los contraejemplos de grafos que están en una zona y no en otra son ruedas y soles, ¿no? Que cumplen un rol central en todo este tema. Y bueno, y nosotros dijimos bueno, que íbamos a estudiar los grafos dualmente cordales y bueno, su nombre tiene justamente la palabra cordal. No puede ser que ese nombre haya sido caprichoso, tiene que haber alguna relación. Entonces vamos a tratar de explicar brevemente una motivación de por qué se los pudo haber llamado así. Porque realmente hay muchas maneras de verlo, pero muchas de ellas son algo pesadas. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Cuando uno está en muchas ramas de la matemática, cuando uno tiene un problema, su dual suele ser el mismo problema pero enfocado de manera diferente. Entonces, ¿cómo vamos a tratar de que esa idea se refleje en los grafos? De la siguiente manera, recurriendo a los cliques. Uno puede definir un grafo de manera que uno pueda saber cuáles vértices son adyacentes y cuáles no, de dos modos. Una, decir cuáles son todos los cliques, o si no, uno agarra un vértice y dice cuáles son los cliques que están en él. Entonces, esta segunda condición es la misma que la primera, pero sería como su dual. Y bueno, vamos a definir lo siguiente. Dado un vértice B, vamos a llamar C sub B al conjunto de cliques que contiene a B. Y bueno, ¿cómo se manifiesta entonces la dualidad usando esos dos conceptos? Bueno, que vale que un grafo es dualmente cordal, como ya sabíamos, y solo si existe un árbol generador para que todo clique induce un subárbol. Eso estaría relacionado con la parte 1, los cliques. Después tenemos que un grafo es cordal si solo si existe un árbol T cuyos vértices son los cliques de G y los segundos, los conjuntos C sub B, inducen un subárbol. Y bueno, y eso más o menos explica un poco, quizás no tanto, por qué se lo llamaron dualmente cordales. Y bueno, y para terminar como último tema, vamos a tratar de generalizar un poco. Es decir, básicamente nosotros tomamos los grafos cordales y pudimos encontrarles su clase dual, para decirlo de alguna manera. Entre otras cosas, los grafos cordales, como ya vimos, se caracterizan por ser los grafos de intersección de una familia de subárboles de un árbol. Entonces, agarrándonos de esa característica, vamos a establecer ciertos tipos más específicos de grafos cordales. Para eso vamos a decir que un grafo es dirigido cuando se le da un sentido a las aristas, es decir, que la arista va de un vértice al otro. Y bueno, gráficamente se hace eso haciendo flechas. Y vamos a decir que un árbol dirigido está enraizado cuando todas las flechas es como que tienen el mismo sentido a partir de un vértice. Es decir, de ese vértice uno puede seguir las flechas y llegar a